igual había programado un tiempo para armar. Te pasa, o sea, como que estos lugares que habían antes, pero eso te pasa. Pero estoy probando. Y no me funciona para las clases por la robótica. No se conoce tampoco. Ah, no, es hasta ahora. Pero es que Max, genial. Aquí tenemos Ah, no te lo malo es que estamos sincronizados para el salón y no se equivoquen en el momento que están fabricando. Ah, pues pero tiene nombre, ¿no? Sí, cuando tienen seguridad. Por eso digo muy Para amplio. que sepan el pago todos los catedráticos. Sí, después Y andan los pateando. alumnos. Es que la verdad es que Eso fue lo que nos desmotivó. pero ahí yo creo que hay que encontrar una solución a eso, porque se simplifica la vida. Sí. Además, imagínate, hasta resulta que los escritorios tienen que ir rígidos porque vas amarrado a... Hola, hola. ¿Será que les o simplemente arriba si me lo conocen o no dignidad? Ah, buen punto. Para mí es como Buen punto. tengo que seguir leyendo, porque los argumentos son los que todavía no los he encontrado claros. ¿Cómo es que Pero qué la medicina favorita está aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, qué gusto. Siempre aquí para los... ¿Qué tal? Qué maravilla. Bueno. Yo tampoco puedo darte una respuesta porque voy leyendo despacio. Sí, pero es que no tenemos HDMI. Ah, yo tengo. Menguería, ¿no? De empezar a mentalizarse de una forma muy bien. Pero tenés convertido en HDMI. Despacio, con ejemplo, y vuelve a lo mismo. Y vuelve al ejemplo y vuelve a lo mismo. ¿Qué tal está? Y vuelve al ejemplo y vuelve a lo mismo. Buena lectura. Pero... Ay, qué bueno, qué bueno. Acá llega el punto. Yo no había visto eso, fíjate. Qué rico, Allá dice que no, aquí exacto, tu casa puede agarrar líneas así. Yo hace años, estoy leyendo ahorita en la casa. Me voy a encerrar ahora con una entre esto y una yo no había visto que había sí, tengo que ir a sacrificar unas gallinas para que no llueva. Si estas cosas son así, aquí abajo frente al mural de... Y Boris te lo pone en dos páginas. Eso puede ser en dos páginas. Ah, también. Más bonito ahí, más iluminado. Yo les dije a los chicos que nos contó. Yo creo que había un líquido. Tanto que pensé, dije, sorpresa. ¡Qué maravilla! La robótica para que los usuarios no hagan Hay que pensar cosas así, pero lo vamos a hacer. Hola, mira, el problema que tiene es que utilizamos un pero no, si lo hago, o sea, sí, pero no. Ah, sí, no. ¿Qué tal? Sí, no estoy contento. ¿Pero por qué estás contento? De la cabeza constante. Muy bien, acá estamos hablando sin parar. Buenísimo, la cosa esta. De todo. De todo. ¿Cómo le va? No hay. El mismo día,
Muy buena. Bueno, aprendimos que es ahorita lo compro. Yo lo compro. Muy educado. Directo tiene. Y virtualmente también bien. O sea, asistía. recibir un curso de Future Learning. Y almuerzos hasta octubre. Entusiasmados. O sea que tenemos un montón. No, tocar Future Road. Ah, muy bien. Ah, ¿verdad? Me acordé de ustedes. Culture Hemos vuelto a hacer No sé todavía. Sí. Yo no sabía, yo ¿Usted puse estuvo? logo. Yo me tuve que ir y ya no vi nada. Más que llegar. La vez pasada fui. Pero sí, también, sí. Lo que pasa es que te parte, o sea, es un día complicadísimo. Yo no sabía la fecha, puse logo. Sí, porque tenés que estar en todo. Yo prefiero verlo después. Sí, yo lo pensaría. Así como estamos nosotros, estamos en el future. Ya está pasando. O sea, Back to the Future. Carla, yo quería hacer un ejercicio porque lo podía hacer en mi oficina. Pues no me tienes que decir a mí, tienes que... Pero si Buenos días a todos. Rodrigo Arias. No, esto es previo porque no han venido todos. Es el facilitador de hoy, bienvenidos, ya es hora. Primero te pido autorización. No me pido autorización de nada, eso me faltaba. Vamos a votar a ver si todos están de acuerdo. Democracia, entonces. Y si no, ¿cómo conseguís? Falta de consenso. Esto no se puede conseguir. Es el meme más grande de la democracia. Sí. Hay memes buenos y malos, ¿verdad? Hay que los malos, que los memes todos. La libertad es eso. No, un ejercicio que hice interesante es que lo probé con los de mi oficina. Claro, ahí es mucho más fácil para mí decir, les voy a pasar un test a ver cómo leyeron. Es un test de comprensión de lectura. Entonces lo quisiera pasar para ver cómo leyeron. Porque yo creo que cuando el tema es económico es muy fácil para cualquiera de ustedes venir. Skin eats. I know. Pero este es un tema puede ser nuevo para muchos de ustedes. Entonces es interesante porque eso es lo que siente un estudiante. O sea, un estudiante no hace lo que nosotros hacemos. Un estudiante se supone que por eso estamos dando el material porque es nuevo para ellos. Entonces, para medir cabal qué tal tanto leyeron y qué tanto prestaron. Entonces, si quieren, como todo, igual estamos esperando gente, voy a esperar un poquito porque no vamos a pasárselo a los que después a los que vengan, entonces vamos a un poquito de tiempo y Pero cuando somos puntuales empezamos muy rápido a reunir. Claro, empezar a platicar En honor a los puntuales. de la inmortalidad, Sí. etcétera. No, hablo en serio. Sí, en serio, claro. Puedes cantar algo. ¿sí les gustó la lectura? Es interesante. Para empezar a tener una discusión outside, yo le decía a Patricia, viste que son iguales, o sea, es interesante, pero el texto de Dawkins, el texto, y a mí dice que no, entonces yo quiero ir por qué no. Ya lo vamos a ir. No, no digo que no, fue Pío lo dijo, ya lo vamos a ir. Dale, Florencia. ¿Qué textos son iguales a
Pues que la propuesta de Dawkins y la propuesta, pues si querés no iguales, pero hay muchísimas coincidencias. De hecho, yo sí veo ciertas diferencias. Mientras Dawkins se queda un poco, si quieres yo voy a adelantar una solo para pasar bien, pero que sea igual. Mientras Dawkins se queda un poco angustiado, porque él siempre te diga que los seres y los memes son selfish, que no pueden ser, ¿verdad? Porque solo son pequeños devices. Termina como angustiado, y Borges termina fascinado, o sea, dice, esto es la inmortalidad. O sea, hasta así si quieres se pone un poquito místico y cósmico y dice, esto es la inmortalidad. O sea, mientras uno termina un poco conflictuado, el otro termina muy contento. Pero creo que los dos proponen básicamente la misma tesis. A ver qué dice. ¿Y tú le crees a Borges que termina contento? Sí. ¿Está el tono? No, yo no es que había dicho no, a mí no. Pero sí, este artículo, Rodrigo me lo había enviado en una discusión hace, no sé, hace meses, ¿verdad? Entonces lo que sí me pasó fue que, obviamente no empecé por el otro artículo, y no coincidía con lo que yo recordaba de Borges. Pero bueno, la memoria es una interpretación, ¿no? Que uno hace. No es un récord exacto, diría Kahneman, de lo que dice Borges, sino que ahí mismo yo tomé la idea de Borges y la interioricé, y esa fue la idea que me quedó desde hace meses que había leído ese artículo. Pero cuando después leí sobre los memes, que rima con crimes, sí, los memes, no me pareció para nada la misma idea de Borges. Me parece que Borges, pero es mi opinión, o tal vez no era lo que yo recordaba de Borges. Ahora me gustaría en la discusión ver qué interpretación hacen ustedes del texto de Borges. Me parece que como que tiene una posición muy superada en decir, bueno, todos vamos a ser inmortales, en el sentido que vamos a quedar en una forma u otra, vamos a quedar en otro. Pero eso no es lo que a nadie le desvela. Yo no creo que a nadie, o sea... Es una pregunta importantísima, pero vamos ahorita a ver. Yo creo que son temas complementarios y hay un elemento importantísimo que es el elemento de la conciencia. Entonces, el elemento de la conciencia ya pasa a ser un elemento que virtualmente, por eso me pareció interesante enviar el artículo de este investigador de Harvard, que quiere replicar su cerebro y a través de eso permanecer inmortal a través de la eternidad. Entonces el punto es que me parece que el punto de Borges es la inmortalidad a través de una replicación inconsciente. Es decir, lo vas a tener a través de los otros que están a tu entorno, pero tu conciencia como tal desaparece. Claro. Ahora, el concepto de memes es un concepto diferente, porque es un concepto, me parece, que naturalmente está vinculado a los genes, pero es una replicación en una escala superior, en la escala del conocimiento conjunto, de un entorno que replica de alguna manera ciertos elementos. Ahora, ¿de qué manera esos memes o memes realmente son elementos operacionales? Porque un tema importantísimo en alguna teoría, en casi todas las teorías, es de qué manera operacionalizar los conceptos. Es decir, de qué manera se pueden cuantificar, dimensionar, aplicar en casos específicos, hacer falsaciones, etc. Entonces, me parece que el concepto de memes como tal es un tema a explorar, pero que no contiene la dimensión que permite la operacionalización del modelo. Y que puede ser interesante, pues, pero solamente hasta ahí, no como un modelo que permite una evolución como el modelo genético. Pero si uno ve un gen, me atrevería a decir solo si uno ve un gen, tampoco operacionaliza nada el pobre del gen, son 4 bits, base 4, ¿verdad? Sí. No, de las... Yo quisiera hacer una alusión a una nota que tú pusiste, porque tú decías, digamos, déjame ver, dice, uno de los especialistas en Borges más conocidos me comentó que no se puede descartar que a Borges le hayan leído The Self-Esteem. Fíjate que no estoy muy de acuerdo. Y la razón es porque, digamos, esta tesis que presenta Borges sobre el olvido del yo, el olvido de lo particular, de lo contingente, y considerar la inmortalidad más a nivel general, está presente en su obra previa, en 1992-1993.
Entonces, de alguna manera creo que es una postura que había presentado y que es el fantasma que aparece relato tras relato de Borges, ese cuestionamiento fundamental del Yo creo que lo explica mucho a Borges. Las coincidencias me sorprenden. Lo que es interesante voy a explicar es, mi interés en este tema surgió precisamente, si no fue en este salón, fue en el siguiente, hace como 8 años en una discusión que estábamos leyendo sobre Borges, pero todo el público era literato. Y es interesantísimo porque Borges se levanta alguien, ¿verdad? Profesor de toda la literatura de Guatemala, y dice, Borges obviamente es existencialista. Otro dice, no, Borges obviamente es postmodernista, parece chiste. Otro, Borges obviamente es tal. Y la pregunta es, ¿cómo alguien puede que todos lo hagan? Pues uno dice, Borges es libertario, también se dice aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo logra él que todo el mundo lo abrace? Por supuesto, no estoy diciendo, el mismo Borges y el mismo Dawkins dice que las ideas no es de ellos. Pero yo le pregunté, este caso es Shumway, como final de esa serie de discusiones que hubo sobre Borges. Fue muy bonito porque trajeron dos gentes de la Universidad de Austin que se especializó en Borges a raíz de que Borges vivió en una época en Texas en la Universidad de Austin. Y Nicholas Shumway, que conoció a Borges y le tocó leerle libros, porque él no lo leyó, porque eso fue una pregunta mala, porque no podía leer, pero a la gente le leía. Y no puedes descartar, y me lo dijo así, no puedes descartar que se lo haya leído, porque en el Cono Sur, me dice, en Argentina, hay una avidez por esto. Tal vez porque siente que están en el otro extremo del mundo, por leer todo lo que surge en el mundo occidental, que no hay que descartar que alguien diga, mira, esto se parece a lo que tú, y alguien se lo haya ido a leer, porque siempre están al día. En Argentina siempre están al día. No te puedo decir que sí. A mí me toca preguntarle a Richard Dawkins, que es una pregunta que le quiero hacer, porque al rato le escribió o hay una correspondencia. Es el único que ya nos puede decir, por lo menos, una respuesta positiva. Pero en ningún momento estoy diciendo que la tomó y es original. De hecho, ninguno de los dos, decentemente, en el contexto de los dos, ninguno de los dos se toma la propiedad de la idea. A mí sí me pareció fascinante las coincidencias y es una interpretación que tengo de Borges, que puedo estar equivocado, pero mi interpretación es que Borges está aterrado o vivió aterrado de la inmortalidad personal. O sea, y él aquí en este tema lo que dice es, no, si hay una inmortalidad es una general. O sea, es una general donde no es Unamuno el que va a seguir siendo Unamuno y se va a poder ver a él mismo, decir, ah, bueno, esa era mi vida y eso tal, sino como que él de alguna forma dice, la inmortalidad va a ser general. O sea, hay algo que se va a transmitir de generación en generación, van a seguir hablando de mí, o sea, como que esa inmortalidad general, creo yo que es muy similar a que Dawkins está hablando de la transmisión genética, o sea, que de alguna forma se transmite algo de cada persona a otra generación y no es que esa persona quede inmortal, pero sí hay alguna transmisión de algo. Pero mi interpretación de eso de Borges, les decía, por qué creo que está aterrado con la parte personal, porque aquí lo que él trata de hacer es decir, es cierto que hay mucha gente habla de que hay se puede trascender una cosa así, pero creo que eso simplemente es algo que es la religión tal, y Dawkins agarra eso como un meme, también como decir, bueno, hay un meme que es eficiente, que es la religión, que es creer que puede haber un castigo en el más allá o lo que sea. Entonces yo creo que esa, no sé si lo leyó o no, pero es interesante porque regresando a Borges, como que en algún momento dice, y esa es mi interpretación de Borges, yo estoy aterrado de pensar que puedo ser inmortal. Si ustedes leen El inmortal de la Aleph, es eso, o sea, él llega a decir, es irónico que la gente se esté esforzando por buscar la inmortalidad tan ardientemente, pero que la interpretación de Borges es, si la encuentran, van a vivir para morir. O sea, su obsesión ahora va a ser cómo me mato, o sea, cómo muero. Entonces yo creo que el tema de Borges es decir, que él espera que no haya una inmortalidad personal, por lo menos yo creo que a él le aterra pensar de que hay una vida después de la vida donde él pueda seguir siendo Borges. Entonces dice, no, yo creo que hay inmortalidad, pero va a ser muy general, se va a seguir hablando de mí cada vez que me lean, cada vez que digan mi nombre, que es un poco lo de Dawkins, que dice, Dawkins creo que tampoco cree en la inmortalidad, lo que él dice es, se va a transmitir cierta información en el pool genético, o ciertos memes, o ciertas cosas, y otra vez el meme de la religión. Yo creo que Dawkins lo ve como algo que simplemente es eficiente, lo que mencionaba en algunas culturas, algunas religiones, la parte de los judíos, que es interesante cuando ustedes ven, por ejemplo, todo lo del kosher. O sea, el kosher es un meme bien interesante, que en esa época, en el Mar Rojo, de hecho se llamaba Mar Rojo por las mareas rojas, no sé si se recuerdan las mareas rojas que hubieron aquí en Guatemala. Exactamente, uno se podía morir, ¿verdad? De comer ciertos... Lo que pasa es que el pez no lo acumula,
pero el crustáceo sí. O sea, los moluscos pueden acumular la toxina y lo matan a uno. Por eso que los judíos no comen moluscos y no comen crustáceos, porque los crustáceos eran los que acumulaban la toxina y los mataban. Entonces era un buen meme decir, estoy contra la religión, comer crustáceos y moluscos sin dar una explicación, ¿verdad? Pero entonces, ahí lo dejo. Yo sí creo que hay muchas similitudes, y creo que en el caso de Borges está diciendo, yo prefiero transmitir memes y transmitir genes o lo que sea, y no vivir como un amuno, viendo mi vida como una inmortalidad personal. Me llamó la atención eso porque me da la impresión que el temor de Borges a la inmortalidad es vivir la misma aburrida vida de mi versión. Y como que eso me priva de todas las otras versiones, pero tampoco eso es posible. Entonces, no sé si la idea es cabalmente esa inmortalidad, el poder afectar la vida de otras personas, que entonces se aplica la idea de los memes. Entonces yo vivo en los demás en la medida que los demás incorporan mis ideas, mi arte, el temor es no por la inmortalidad en sí, sino el seguir siendo yo más de lo mismo, ¿verdad? Y como privarme de esas vidas posibles que tampoco son posibles, porque al final de cuentas no puedo cambiarme de carrera. Pero es interesante porque es un enfoque no vitalista, es el olvido del yo, básicamente, y preferir lo universal, lo ideal, lo general, porque es contrario a Nietzsche. Nietzsche lo que dice es la idea del eterno retorno. Vive tu vida como si se pudiera repetir una y otra vez al infinito. Es como intentar darle la cara a la vida. Pues a mí eso, yo creo que es parte de la preocupación, un poco quién es Borges, ¿verdad? Digamos, el no tener ese valor para enfrentar nuevamente esa vida que le tocó vivir en su momento. Yo creo que la clave está en la página 7, ahí digamos, entre la línea 7 y la 16, donde él habla, dice, esa inmortalidad se logra en las obras, en la memoria que uno deja en nosotros. Esa memoria puede ser nimia, puede ser una frase cualquiera, ¿verdad? Pero queda en nosotros, y cuando dice en una frase cualquiera puede ser nimia en la memoria de otros, luego habla de la música y el lenguaje. Yo creo que está hablando de memes. Y al final, cuando termina, alguien preguntó que si terminaba entusiasmado con el asunto. Yo creo que sí, el tono del último párrafo, cuando dice toda esa maravilla parte de la historia universal, aunque no lo sepamos, y es mejor que no lo sepamos, pero habla de maravilla, ¿verdad? Yo creo que ese es un tono que indica que él no termina angustiado por este tipo de inmortalidad, ¿verdad? De hecho, la angustia más que rollo la otra. A mí me gustaría, cabal, yo creo que llegamos al punto ideal, porque a mí me gustaba empezar con esta pregunta. Borges, en general, hay una separación, y por eso lo mencioné, cuando él usa esa técnica de que es un artículo falso, ¿no? Entonces a veces uno cree que Borges, él siempre está jugando con uno, pero después de que uno lee todos sus ensayos, Borges no solo es correcto, es prudente, nunca se quiere equivocar. Él quiere ser lo que dijo de Oscar Wilde, que dice, Oscar Wilde es una persona que nunca se equivocó. O sea, siempre lo que decía, he was always right en lo que escribía. Y como que mi impresión es que Borges siempre quería ser right. Por supuesto, yo estoy diciendo, ahorita va a ser una ficción, se vale todo. Pero en sus ensayos es muy prudente. Otra cosa interesante, si a veces siente incluido, esto es un transcrito, esto nunca fue escrito, él no lo pudo haber leído, esto lo separó y lo habló. Entonces él fue hablando de corrido, fue transcrito del video, posiblemente algunas correcciones se hicieron. De hecho, eso dice en el libro Borges Oral, está en la biblioteca. El del libro es muy bonito, otro de las 5 conferencias que está, dice, y hubo unas cuantas correcciones. Sabemos también que es Borges ya al final, cuando sí está pensando en que se va a acabar su vida, pues tiene 78 años, él nació con el siglo y lo está diciendo en 1978, ¿no? Borges es muy prudente. Yo me atrevo a decir que él no escogió el tema de la religión, que es, por supuesto, hasta cuando uno le dice no se habla de religión, de política y de no sé qué otra cosa, ¿no? Él trató de no tocar el tema se fue al tema de la inmortalidad. Fue muy prudente, no terminó de descartar las otras inmortalidades, dice, son menores, son problemas menores, hasta de forma muy elegante, y no lo dice él, cita a otro que lo dice. Pero a mí me da la impresión que a Borges esta inmortalidad le basta. Este tipo de inmortalidad, de hecho la otra le agobia, este tipo de inmortalidad, de todas las posibles, porque está la genética de la cual él no tuvo, porque no tuvo hijos, pero a él esta es la que le basta. Entonces la pregunta que haría yo, y también se atreve a decir, es, ¿alguien de ustedes, porque esa es la pregunta que me hago yo mismo, ¿a ustedes bastaría este tipo de inmortalidad? ¿Les agobia la inmortalidad de estar siempre existiendo? También no. Yo creo que es una idea que ya ha permeado mucho en la cultura general, como
como la inmortalidad a través de tus actos o de lo que dejas huella, o sea, en películas de niños se ve así como, así que, no sé, típico para explicarle a un niño que se murió la abuelita, no sé qué, bueno, pero ella sigue viva en cada receta que hacemos. Pero no sé, es como algo que ya ha permeado mucho en la cultura popular, digamos, y es porque es un, o sea, y se ve en las lecturas, es un tema que se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Borges lo está analizando desde un punto de vista muy filosófico, literario, etc. Mientras que en los otros papers se está abordando desde un punto de vista mucho más científico. Pero yo creo que sí es una idea que ha permeado y que es fácil de aceptar. Como el pensar, ok, sí, no hay una uniformidad en la vida después de la vida, pero por lo menos sabemos que sí hay una trascendencia humana, o sea, hay algo que sigue viviendo de cada quien. Sin embargo, hay dos tipos de personas, o quién sabe cuántos más. Está uno, como yo, que dice, voy a trascender a través de las enseñanzas, pensamientos, vivencias que yo he tenido y compartido. Pero otras personas, como Rafael, que estaba diciendo que él sí quisiera la inmortalidad, él sí. Y hay otro montón, si no estaría estudiando. Quiero acoplar. Sí, porque no es solo de uno, que todos tenemos de esta forma. Hay otros incluso que ni siquiera quisieran haber pasado por este mundo. Independientemente, o sea, consciente o inconscientemente, siempre queda algo, ¿no? Que yo creo que ese es el punto. Es que hay un tema relevante, y el tema relevante me parece es que la inmortalidad tiene que ver con la eternidad, o sea, con lo eterno. Y entonces eso ya significa una trascendencia más allá de lo humano, porque el humano es finito. Entonces eso ya plantea un punto de singularidad en el pensamiento. Ahora, ese punto de singularidad en el pensamiento. No, aquí está fascinado. Por eso dice así. De hecho, esta pregunta la hago por tu paper y porque con Juan Carlos tuvimos una conversación hace una semana. Entonces, el tema es apasionantísimo y tiene dos caras de la moneda. Una cara que es la de Borges, que naturalmente, al verse inserto en una realidad finita, no eterna, simplemente o complejamente, decide abstraerse de eso, soltar, dejar ir y quedarse con la inmortalidad que puede permanecer. Porque ya la otra ya es inalcanzable. Es decir, si yo tengo una edad que ya llegué a los 80, 90 años, ya sé yo que mi punto finito está muy próximo. Entonces es una manera de ver la vida de una manera muy pragmática y soltarla. Es decir, perfecto, la vida se me fue, la suelto y por lo tanto a través de la inmortalidad de mis actos, obras, etc., continúo viviendo. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es el artículo interesantísimo del individuo que pretende, a través de una replicación de sus neuronas, de sus circuitos neuronales, tratar de alcanzar la inmortalidad dentro de 100 años, o 200 años, o 300 años, que ya es otro concepto. Y que eso ya abre un espacio nuevo en esa singularidad. Y entonces, por eso es que mi percepción es abierta, en el sentido de que para mí la inmortalidad es algo relevante, es un punto singular, mas sin embargo lo dejo abierto. Es decir, naturalmente la inmortalidad, como la percibe Borges, fantástica, pero es una inmortalidad que se va a dar a partir de los actos de Oscar Wilde, a partir de Mises, o cualquier otra persona que tenga relevancia dentro de la estructura social y cultural en la que vivimos. Mas, sin embargo, hay un elemento importantísimo del ser humano, y el elemento importantísimo de la conciencia. Cuando uno es consciente de su existencia, y esa parte, esa conciencia es la que entonces ya la inmortalidad toma una arista diferente, y es la inmortalidad propia. Y a esa inmortalidad propia es a la que se refiere ese artículo adicional. Entonces, esas singularidades que se ven ya son elementos de existencialistas, de análisis, de percepción, de visión de la vida, de enfrentar a la vida o no enfrentarla, en fin. Es un tema muy abierto y por ser singular es complejo. Yo quisiera tomar un tema de lo que dijo Luquis, no por cierto punto, pero que me llamó la atención la forma en que lo planteó, porque veo dos versiones, dos interpretaciones. Uno es, se acepta la idea de la inmortalidad como un meme, o sea, como que todos nos la creemos, como critican
el meme de Dios, el meme del castigo, o es realmente los memes un vehículo real para generar esa inmortalidad de la cual nos está diciendo Borges. O sea, nos la estamos creyendo y por tanto creemos que lo vamos a hacer, o realmente sucede que podemos ser inmortales a través de esa transmisión de ideas. Yo solamente quiero asociar el tema a la eternidad, porque el concepto de inmortalidad lleva al concepto de eternidad. Ahora, si nosotros conocemos el origen del universo y su final, por evidencia, no va a existir la eternidad, porque vamos a terminar con los memes de alguna manera o de otra. Yo creo que en este caso, y lo dice en el artículo de Dawkins, es que como que hay un montón de intentos y unos duran más que otros, pero al final de cuentas, si nosotros vemos que los memes son una forma de ser inmortales, lo que yo concluiría de ahí es: esfuércense en hacer algo relevante para que tal vez logren ustedes ser inmortales. Uno va a ser inmortal en 2 generaciones, el otro en 200 generaciones, pero es como una aspiración a esa eternidad. Pero si es realmente un vehículo y uno tiene ese interés, por ahí está, ¿no? Ya te moriste. Porque aquí estamos hablando de miles de millones de años. Yo sí tengo una pregunta que es 3.000 millones de años sale el universo. También tú la mencionaste, que es: queremos ser inmortales porque así fuimos prime desde chiquititos, bueno, la religión dice: estás bien, vas a ir al cielo, vas a vivir para siempre. O al rato, si hubiéramos vivido en otro contexto, por ejemplo, hay ciertas ramas, me explicó una monje budista, que hay ciertas ramas del budismo que no creen ni en Dios ni en la inmortalidad. O sea, aceptan que son parte de ese fluir que va a desaparecer. Entonces, al rato, ¿será que nosotros queremos esa ansia? ¿Es realmente inherente a nosotros? ¿O si hubiéramos sido creados de otra forma, estaríamos dispuestos a aceptar ese fluir? Ahí hay una pregunta excelente. Hay una pregunta excelente porque se vincula precisamente con el deseo humano de no sufrir. Y básicamente el sufrimiento significa dejar las cosas. Y entonces, en ese sentido, si la realidad indica que soy mortal, la posición tan clara de Borges es decir: perfecto, la suelto mi mortalidad. Ya voy a ser inmortal a través de otro mecanismo, pero ya con eso estoy tranquilo con mi vida. Y eso lo hace a él ser feliz. Porque parte de la felicidad es precisamente dejar de estar queriendo acaparar una cantidad de cosas materiales, intelectuales de toda naturaleza, y la suelta. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la actitud y otra cosa es el deseo. Porque yo quisiera, naturalmente, por mi conciencia, permanecer por diversas circunstancias. Pero ¿cuál actitud voy a tener ante esa realidad? Y ahí es donde empieza entonces ya el conflicto de... Y creo que es donde el paper es sumamente interesante, si quiero solo para amarrar ahí el tema, porque hasta donde Borges escribió, hasta donde Dawkins escribió, nadie pensaba que podía ser inmortal y ahora se nos pone la opción. Y es interesante, la tecnología puede ser, según el paper, hasta dentro de 110 años, pero hoy te pueden slice, te pueden congelar y dentro de 100 años te van a conectar. Pero entonces yo sí quisiera oír más opiniones, pensando que está la posibilidad, o en lo personal, lo que creen que va a pasar. ¿Alguien más opina? Si todos tienen la posibilidad de seguir existiendo, todos van a escoger existir. Yo soy igual que Borges en su página, ¿qué? Yo ya En no la quiero página ser. 4, no sé, en la línea por ahí, por la 15. Yo personalmente no la deseo y le temo. Para mí sería espantoso saber que voy a continuar. Sería espantoso pensar que voy a seguir siendo Borges. Estoy harta de mi mismo nombre y de mi fama. Y quiero liberarme de todo eso, me parece interesantísimo. O sea, yo creo que uno tiene una vida aquí y creo que uno le deja como el lugar a otros. No sé. Cuando uno habla con gente grande, yo por lo regular en mi experiencia, cuando uno habla con gente ya mayor, eso es lo que le dicen, ¿no? Yo lo que quiero es descansar, o sea, yo lo que eso es lo que le dicen, ¿no? Pero son diferentes actitudes, ¿verdad? Porque alguien puede decir: yo sí creo que hay una vida después de esta y me estoy preparando lo que sea. Puede haber otra actitud de alguien que diga, un poco más agnóstico, no sé qué va a pasar y lo que venga lo tomo. O una actitud más como la de Borges que la agobia. O sea, que es un tema que le agobia pensar que puede haber una continuación. Sí, tal vez ahí es más fuerte él, ¿verdad? No En ese sentido es fuertísimo. Esa frase de Borges es fuertísima en cuanto a su existencia. Y yo creo que lo que decía Rodrigo es interesante porque, digamos, antes de, o sea, en este contexto era o la inmortalidad desde el punto de vista general como Borges, que quedan tus ideas, quedan tal y tal y tal,
o una inmortalidad personal pero espiritual. Pero ahora surge una tercera, que es una inmortalidad física, ¿verdad? Y eso ya es otro tema complicado, que ahí tal vez hasta se separan las dos posturas, porque puede haber alguien que se sienta cómodo con la idea de una inmortalidad espiritual, pero la inmortalidad física la aterre. O que diga yo a mi inmortalidad física me voy con Borges, ¿verdad? Yo prefiero pasar a la espiritual o lo que sea. Entonces, creo que ahí adentro, y todavía sí. otra más. Lo estaba mencionando, la inmortalidad física como un ente ser humano. Y todavía existe la trascendental que quitan otra, que quiten tu cerebro, se lo metan en una máquina y forever and ever continues. Pero Bueno, ¿qué y es hay lo que le otro- agobia a Borges? ¿La inmortalidad o el aburrimiento? Porque él no dice inmortalidad. Él habla de una inmortalidad muy precisa, que es la inmortalidad siendo Borges, siendo ciego, grande. Yo estoy aburrido, pero no es cualquier inmortalidad. Tal vez no le aterra o no le agobia, no está cansado del cambio, de recrearse, sino que está cansado de continuar a sí mismo. Por eso es muy precisa la inmortalidad de él. La inmortalidad en el estado de aburrimiento, en el estado actual en el que sigo pensando como Borges, sigo siendo ciego y tengo 78 años. Pero si uno deja de pensar como uno mismo y sigue siendo uno mismo. Digo, porque ¿qué gracia tendría ser inmortal si ya no soy yo? Entonces eso es otro caso. Ese es un detalle. Lo menciona, ¿no? El otro detalle es que ha de ser bien fregado ser uno inmortal y los demás no, porque entonces va a ver uno morir a todas las personas que quiere y eso no es agradable. Entonces tendríamos todos que ser inmortales y entonces sería un problema. Pero si sos inmortal, te acostumbras a saber a toda la Pero gente. eventualmente todo ese tipo de situaciones hay que trasladarlas a la inmortalidad. O sea, cuando estamos hablando de inmortalidad, estamos hablando de un punto, como dije anteriormente, es un punto particular. Entonces eso significa que ya nos transportamos, por ejemplo, de aquí a 1.000 millones de años. Y ya dentro de 1.000 millones de años es posible que el tipo de humanos como somos actualmente ya no existamos. Y el concepto de inmortalidad ya tenga otra percepción, otra perspectiva, otra manera de verse. Estamos imbuidos dentro de un contexto humano como el que tenemos, seres humanos como tales, y en algún momento, muy bien Borges, excelente la observación, está cansado de ser ciego, está cansado de ser. Pero eventualmente si hubiera tenido todas las potencialidades y capacidades, etc., posiblemente tendría una percepción diferente. Tal vez ya no de la inmortalidad, no le llamemos inmortalidad porque la inmortalidad es un elemento complejo que incluye la eternidad, pero sí llamémosle extensión de tiempo de vida. Estoy casi seguro que la mayoría de personas, las 24 horas del día, posiblemente quisieran que fueran 48. Ahí hay un sentido de inmortalidad. En el sentido ya más reducido. O sea, tenemos el sentido de inmortalidad de eternidad, pero inmortalidad, extensión de vida, ya hay otro concepto que posiblemente puede hilarse en el futuro. Entonces, ese concepto conviene que lo veamos y lo analicemos. ¿Le gustaría a alguien vivir un año más, un día más? ¿Y en qué condiciones? Hay que ver los entornos y los elementos. Y a partir de ahí, empezar a encajarlos. Yo creo que es interesante porque parte de, alguien lo mencionó ahorita, que es la gente mayor, y ya todos creo que hemos estado en que nos toca acompañar a una gente mayor que se va a morir. No, de 80, ¿verdad? Y yo vi a mi tío, a mi papá, por ejemplo, acompañarlos y en un momento en que están listos. O sea, yo sí creo, recuerden que estamos en la punta de una cadena interminable de sobrevivientes desde esa primera cosa. O sea, estamos hechos para vivir y querer vivir, pero también en algún momento estamos hechos para dar espacio a lo demás. Y entonces, yo sí lo he visto en la gente grande, en algún momento, por ejemplo, mi tío Jorge estaba malísimo en la cama, cáncer, que es de lo que nos vamos a morir todos en mi familia paterna, y me decía, estoy feliz porque ya no me visitan los periodistas. Mi tío Jorge Arias, que era así conocido, porque todos lo querían cubrir, le dieron premios y todo, entonces puedo escribir, tengo todo el tiempo para escribir, o sea, lo mirabas, ya los periodistas habían dejado de fregarlo porque estaba mal y él decía, y estoy feliz porque tengo tiempo para escribir. Todavía quería vivir, pero vas un mes después y está listo. O sea, llega un momento en que es diferente, o sea, a esta edad yo creo que es difícil concebirlo. A cierta otra edad, me da la impresión, no digo todos, pero me da la impresión que la gente está lista y está preparada. Y a veces, tal vez,
Bueno, yo te puedo ayudar, te puede conflictuar si uno no logra estar listo para eso. Eso es Ahí está el detalle, las condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera subyacentes a ese fenómeno que te hacen analizarlo de esa manera? Si yo estoy enfermo, estoy en una cáncer terminal, entonces me quedan dos, o protestar y morir mal, puedo decir, bueno, lo acepto y lo suelto. Pero yo creo, Rafael, que hay una evolución en la personalidad de la gente, porque cuando Borges, por ejemplo, dice, reniega de su juventud, ¿verdad? Y habla de que cuando pienso en mi adolescencia no me resigno a lo que tuve, hubiera preferido ser otro, o dice, recuerdo 10 o 12 imágenes de mi infancia y trato de olvidarlas. Cuando él era joven hubiera pensado así. Yo creo que el joven uno piensa más en la inmortalidad, llega un periodo donde empieza a pensar en la trascendencia, ya tenés tus hijos y uno dice, bueno, ya tengo que pensar en ellos, y eventualmente yo estoy de acuerdo con Rodrigo, que haya o no haya una enfermedad terminal, hay una realidad terminal, y entonces hay ya el momento de estar listo yo creo que ese sentimiento que transmite Borges es porque él ya estaba listo, pero no es lo mismo la forma de verlo de cuando uno tiene 20 años, 15 años, cuando ya tenés 80 años. Hay un contexto que cambia. Y estamos siempre listos para el cambio. La idea de la inmortalidad cuando tenés 20 años no es la misma que cuando estás enfermo y sos grande. Ahí ese contexto hace que, bueno, por ahí no es que, a lo mejor no es que estoy listo, pero estoy cansado de esto y estoy listo para el cambio. Evolucionamos, cambiamos y estamos siempre preparados para a ver qué viene, como una naive esperanza en lo que viene. Pero sí, en esa línea, con mucho gusto aprovecho para presentarme Humberto Castellanos. Bienvenido Humberto, y hoy también vino Ingrid por primera vez, tenemos dos caras nuevas. Es un gusto estar acá. Con respecto a lo que comentabas, Rodrigo, mi abuelito también padeció de lo mismo, realmente no estaba enfermo, pero simplemente estaba ciego, eso sí, y simplemente se cansó. Pero no solo eso, sino que un sacerdote de la parroquia de San Judas Tadeo también estaba ya grande, no tenía nada, pero estaba delgadito. Una vez antes de morir, un mes tal vez, yo platiqué con él, éramos muy cercanos, y me decía, mira, yo ya estoy cansado. Y no había una razón aparente, y su sacerdocio, él era de los más, digamos, dedicados a su sacerdocio. Él pasaba metido en el confesionario, cosa que no es común ahí en San Judas. Es decir, él desde niño era sacerdote. Pero llegó ese momento y a mí me impactó. Cuando él me contó, me dijo, mira, yo ya estoy cansado. Y mi mamá le dijo, padre, ahí se acuerda de mí, después me contó a mi mamá que le había dicho, mire, ahí reza por mí allá. Dice que prácticamente la misma respuesta. Ahora, yo ya estoy cansado. He trabajado toda mi vida acá. Sí, y él porque era una persona muy cercana a nosotros. Y a mí me impactó, y se los quería comentar porque tiene relación con lo que estamos discutiendo. Sí, pero en la línea de los comentarios, de los últimos dos comentarios, entonces, ¿en qué sentido tiene sentido lo que está hablando Borges? Porque él cómo murió. Borges, en los brazos de María Kadama. Pero no sé más detalles, no tengo. Porque Hemingway se mató. Entonces, aquí todos, si aceptamos que no vamos a vivir para siempre, fácil es decir, no quiero vivir para siempre. ¿Sí? Es práctico, ¿no? Sí, es mejor ponerle la mejor cara que puedes sobre el asunto, ¿sí? Porque no puedes vivir para siempre, entonces tu deseo aquí es irrelevante. ¿Sí? Entonces, pues una cosa es decir, yo no prefiero vivir para siempre y adiós y me voy a morir. Bueno, Hemingway no estaba enfermo, también tenía una bipolaridad que también eso condiciona un poco, es una enfermedad. No, Hemingway. Entonces eso también, ¿verdad? A lo mejor no es comparable también. Pero claro, lo interesantísimo ahora, yo sé que eso todavía es ciencia ficción, pero lo interesantísimo ahora es que se nos puede abrir una posibilidad y entonces es probable que no nosotros, tal vez, pero de la nueva generación, la siguiente generación, y todavía no ellos, pero los van a congelar, digamos. Y siempre estuvo lo de criogénico y siempre hay gente que ha pagado millones para congelarse, ¿verdad?
no sé si va a funcionar, si eso funcionaba en tecnología. Hay que sacar un pedazo de carne que lleva 2 años en el freezer para decir. A todos nos ha pasado fiambre de Con sardinas. Pero si uno tiene la posibilidad, yo sí, pensemos que estamos haciendo algo diferente, pensemos que, dándote un poco la razón, Rafael, o sea, pensemos que yo te voy a hacer el producto y diría, ¿cuánta gente me va a decir si yo le ofrezco la posibilidad for a good price de prepararlo con la idea de que en 80 años a lo mejor lo conectamos? O sea, ¿cuánta gente me va a decir que sí y cuánta gente me va a decir que no? O sea, asumiendo que tiene esa posibilidad, es una pregunta interesantísima. ¿Quiénes aquí dirían que sí? Levanten la mano. Yo no diría así eso, yo todavía creo más de que los avances en la ciencia y en la tecnología o en la biología y la nanotecnología van a permitir de que existan componentes a nivel nanomolecular que van a mantener tu cuerpo intacto o van a poderte reproducir los órganos y mantenerte. Lo que pasa es que hablan de la inmortalidad bajo las condiciones actuales que conocemos, pero ¿qué tal vivir 1000 años siendo yo a esta edad así como estás, y todo lo demás? ¿Por qué no? Y ya a los 1000 años probablemente me canse y diga, bueno, ya lo vi todo, entonces ya... Perdón, pero una película esa del tiempo. Nadie te conoce. La película esa que se pasa en el tiempo, que cuando llegaban a los 28 años les paraba la vida como estaban y de ahí podían ser inmortales, pero físicamente se quedaban como de 28 años. Es un poquito lo que estás diciendo, porque te estás quedando el resto de tu vida en un estado nítido, que no es lo mismo que quedarte el resto de tu vida. Es que no es lo mismo llegar a cierta edad con achaques, con enfermedades, cosa que ya no querés vivir, a otras donde tenés tu cuerpo en unas condiciones donde puedes experimentar N cantidad de situaciones que no lo has hecho. Eso es muy distinto. ¿Qué te pasa? Con el dinero que tenías a los 28 y la experiencia que tenías a los 28. Perdón, Ingrid, solo hablamos, así es que dale. Es que como no sabía las reglas, no hay reglas. No hay, solo se ha ido creando una cultura. No hay cultura. Lo que pasa es que yo creo también que de alguna manera esa aceptación de las personas de edad o sea, cuando dicen estoy cansada, no sé qué, es cuando ya lograron aceptar que a pesar de que no quieren, los años pasan y se van a morir, ¿no? Entonces, para mí es más como que todos los achaques de eso lo preparan a uno a aceptar la mortalidad. Porque nadie se quiere morir. Yo tenía a mi abuelita a los 95 años, no se quería morir, pues, ¿verdad? Pero entonces era de repente ella dijo, bueno, yo ya sé que igual me tengo que morir, pero no quiero. Pues solo aceptó que, bueno, va a venir el día. Sin embargo, no dejó caer los brazos, sino que siempre siguió así como que, bueno, entonces el día que venga viene, ¿verdad? Y ella tuvo la suerte de que estaba re bien cuando se murió. Estaba lúcida, no tenía problemas de enfermedades, no, simple y sencillamente ya no le funcionó el cuerpo, ¿verdad? Una de las dudas que me surgen es a nivel económico, de preferencia temporal, porque, digamos, utilizando un poco... ¿Cuál? Sí, hay que pagar. Y de hecho, uno de los... Yo no sé cuándo me toca a mí, pero tengo un ensayo, que es todavía un borrador, sobre el inmortal de Borges con preferencia temporal Keynes. Y ahí probablemente está haciendo lo mismo Rodrigo pensando con Hawkins, yo estoy pensando con Keynes y Borges, pero digamos el tema, si ustedes ven los modelos económicos que asumían un periodo y trataban de simular el comportamiento y las decisiones de un individuo asumiendo un periodo, surgieron como los primeros modelos y después se dieron cuenta que no funcionaba muy bien porque realmente era multiperiodo y que una persona no tomaba la decisión pensando en un periodo, sino que habían varios periodos. Entonces empezaron a incorporar multiperiodo y ya en el multiperiodo el comportamiento, la decisión era muy distinta. O sea, cuando decían, si realmente es un periodo, que eran los primeros modelos, va a ser esto. Pero si él está viendo varios periodos, va a ser esto. Entonces mi duda que me surgió con esto de Borges cuando leí la primera vez lo de la LEF, era precisamente eso, si hay una diferencia en términos de conducta humana de una persona que cree en inmortalidad y una persona que no cree en inmortalidad, porque estás hablando de una persona de un periodo contra una persona de 2 periodos. Y en este caso, contra una persona
que crea que puede ampliar su expectativa de vida. De hecho, por ejemplo, ¿cómo habrá cambiado las decisiones de los hombres simplemente con saber de que ya no son 60 años de expectativa de vida, sino 85? Se ha medido mucho el impacto en fondos de pensión, pero el impacto en la conducta, ¿y qué pasaría si nos llevan a 120? O sea, ¿cuál sería la conducta del individuo pensando que puede ser inmortal? O sea, económicamente, ¿cómo se comportaría? Está genial. Y ahí también lo veía, digamos, alguien que por creencias religiosas o lo que sea, piensa que hay una vida después de esta, comparado con alguien que cree que no hay una vida después de esta, si hay diferencia en cómo enfrenta la vida y cómo toma decisiones desde el punto de vista económico. Ya no queremos ser inmortales nosotros. Creo que el tema económico es interesante porque es exactamente lo que vos decís, lo que le pasó. Él dijo a los, no me acuerdo cuántos años que él se jubilaba, y era joven relativamente. Mi abuelito. Y él calculó que se iba a morir a los 65 años, una cosa por el estilo. Y vivió 95, entonces... cabal, entonces se volvió un avaro, pero impresionante. Porque él no sabía ya, se le arruinó el modelo, entonces sabía que todavía tenía recursos, pero ¿cuánto tiempo más? Y él no podía volver a trabajar. Y era así como que hasta cuánto más. Y era impresionantemente avaro, y entre más viejito, más avaro. Porque ya él decía, estoy viviendo de más. Y ese no era mi plan. Entonces, cabalmente, ¿cómo afecta su planificación? Es que la biología es como teoría de juegos, cuando conoces el final, cómo jugás, y cuando es un final incierto. Qué fascinante es la propuesta, vas a vivir eterno y no te va a costar nada, porque ahí en el cielo, ahí sí que es free lunch. Desde que uno llega hasta... No, porque en teoría se la dan aquí. Pero cuando vamos a vivir así, posiblemente, primero, si vivimos en la Tierra, en este tipo de cuerpos, trabajo por eternidad, o sea, no hay ni siquiera una meta de alguien que diga, a los 60 me retiro, que es parte del modelo, ¿no? No, vas a tener que seguir si estás en esto. Y si estás en una forma electrónica, alguien te va a estar cobrando un fee que posiblemente sí vas a poder pagar porque todavía vas a tener un cerebro funcionando, pero ninguno de esos sistemas, la cuenta de luz, la cuenta del procesamiento y todo, entonces eso tiene un costo, pero es que el cielo nos ofrece algo que en esta universidad no se puede aceptar. Se te va la energía eléctrica y no tienes UPS, ¿sí? Es como lo que decía que Cantor, son dos infinitos, es muy diferente un infinito de los religiosos tradicionales que dicen 65 años y del 65 a infinito, estoy en free lunch o lo que sea, a decir voy a estar infinito vivo, ¿verdad? Ese es otro tipo de infinito, o sea, cómo te comportas ahí. Ya hay los modelos económicos se abren y me parece que la escuela austríaca va a tener en ese momento mucha más influencia, porque tiene un universo abierto. Y entonces ya va a quedar mucho más la creatividad humana, la acción humana como tal, con un campo mucho más abierto de largo plazo, en el que todas las variables son cambiantes. Entonces el corto plazo va a ser corto plazo, pero realmente cuando lo vemos a largo plazo, la creatividad, la empresarialidad, el emprendimiento, etcétera, tomarían un vigor mucho más claro. Eso es una percepción así de primera aproximación, pero definitivamente el modelo económico va a ser interesante. ¿Qué pensarías si te dicen que vas a vivir 4 veces más? El promedio de edad ahorita anda en 80 años y te dirían, vas a vivir eso por 4. ¿Cuánto querés? ¿Pero qué pensarías? Yo creería que sería fantástico. Bueno, pues el hombre pero pondría mis condiciones. Yo quiero estar más o menos como estoy, sano, con la capacidad intelectual, etc. Pues el Homo sapiens ya lo ha hecho, porque el Cromañón hace 3 millones de años vivió a 20 años. Entonces ya lo hizo 4 veces. En 3 millones de años vive 4 veces más. Lo estás viviendo en la realidad, o sea que de hecho se está dando esa realidad y no hemos renunciado a esa, digamos, extensión de vida, que no es la mortalidad. Pero sí es un proceso que se da y que por el indicio quisiéramos estar ahí. Y la otra cosa, ¿será que llegamos a ser más creativos? Yo esperaría con los dedos cruzados que sí, porque en línea de lo que comentaba Helmut, o puede ser que uno se empiece a comportar como ya se comportan los adultos hoy en día en los países desarrollados. Pasan sus facturas a los jóvenes. Pasan sus facturas a los jóvenes. Los viejos viven de los jóvenes. Les sacan mucho más los servicios del Estado de lo que pusieron en su momento. Y hay diferentes maneras de morir. ¿Sí? Aquí sobre la pregunta de qué es una vida digna, apropiada y todo lo demás, porque alguien muere a los 98 años lo vemos diferente que si muere a los 18 años. ¿Sí?
una situación se considera trágica, la otra vivió una vida plena, ¿sí? Y si te informa que, bueno, murió todo frío, pues sí, 98 horas, ¿cómo murió? Lo mató el esposo de su amante, ya uno Quiero vivir, no morir. Saltando por la ventana, no, pero la gente lo ves diferente. Hay diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de morir. Y aquí viene, creo yo, el deseo de producir hijos, de tener hijos, de hacer buenas obras, de publicar buenos papers para tener un poco de inmortalidad. ¿Sí? Esta conversación me hace pensar mucho en una persona que yo no conocí, Manuel Ayala, ¿sí? que deja esto. Y un espacio de gente que nunca lo conoció, que piensa en él con mucho cariño. Tal vez yo sí, me parece interesante la respuesta que tal vez no dijo nadie, una que me dijeron en la oficina que se los voy a compartir, es que él dijo, yo sí quisiera vivir para siempre, así, tipo Juan Carlos, pero entonces le dijimos, pero vivir para siempre, entonces el argumento de Borges va a estar abrumado siendo vos, pensando todo el qué vas a hacer, entonces dijo él, Isabel, yo quiero que me pongan y que me pasen a la parte de esta cibernética donde puedo existir para siempre y yo decido cuánto me pago. Yo creo que eso es lo que escogería la mayor parte de la gente, digamos, que cubriría sus apuestas, diría, ok, pásenme, pero ¿quién quita? No estoy, ahí solo estoy extrapolando que a los 200, 100, 50, después de probarlo, porque a lo mejor no es lo mismo, la gente ya decide pagarse, como que decidir yo cuándo, porque realmente ahorita lo estamos decidiendo, antes no decidían los cromañones y a los 80 tal vez no les han decidido. Pero Rodrigo, eso equivaldría a exactamente eso. ¿Por qué si lo que dice Estuardo, de que estamos viviendo 4 veces más, nosotros nos podríamos apagar cuando quisiéramos? Y ahorita, a pesar de vivir 4 veces más, no estamos decidiendo apagarnos. No, ¿sabes bien? Porque no es bueno. No es fácil. No es fácil. Y lo voy a explicar así. Cuando yo estaba en la clase de biología, había que pincharse el dedo para sacar sangre. Uno está programado, y ahí no es en memes, para no hacerse daño, o sea, en cuerpo, ¿verdad? Sí. No sé si cuando uno está en... No, y por supuesto, llegué con la auxiliar y que pincharme, sí, pero yo me acercaba, y no podía, no me pude sacar sangre, era pincharme, no me duele, pum, ya, Ahora que decía, uno está programado. Ayer no llegué muy tarde a Carla un documental que acaban de pasar en el History Channel hace como un mes, que se llamaba Probando la existencia de Dios. Que el documental tiene un montón de cosas, pero había un segmento donde hablaba de que si estamos programados para creer en algún tipo de trascendencia. Y lo que encuentran es fascinante. O sea, sí se encuentra un gen, así como hay gen de color del pelo, etc. Un gen de autotrascendencia, le llama el científico, que hace que uno busque esa vida en otro, digamos, después de la vida. O sea, sí, él está probando que sí estamos programados para buscar ese tipo de trascendencia. Y luego hay otro médico que ya se pone un poco más en el tema de Dios, que habla de cómo hay ciertas áreas del cerebro que se activan en la gente que reza o medita independientemente de su religión. Como que si el cuerpo humano sí está diseñado para tener algún tipo de espiritualidad. Y estoy haciendo trampa porque yo sé que esto es algo que no vieron todos porque lo mandé muy tarde, pero pueden verlo después y a lo mejor me dicen qué piensan o no sé, pero yo creo que sí, eso es otra cosa. Es cierto que socialmente, a través de memes y lo que sea, hemos sido programados o influidos para pensar en la inmortalidad o en la vida después de la vida. Pero aparentemente también hay un componente genético, biológico que nos hace pensar en una autotrascendencia. Pero eso está programado desde el principio de la existencia, porque si no, no estuviéramos nosotros ahorita. O sea, el ser humano, como las bacterias y todo lo demás, están preprogramadas para existir. La forma que tienen es reproducirse, mueren, se reproducen, mueren, y esa es la trascendencia de los genes que nosotros, o que toda actividad con vida tiene. Si no, no podría seguir existiendo. Yo quisiera moverlo, si quieren, la discusión al tema que empezó a mencionar Nicolás, y también tiene que ver tal vez con lo que decía Helmut, que es esa parte, y tú la parte de trascender, ¿verdad? De decir, yo sí quiero trascender. Asumamos por un momento que la única forma de trascendencia, porque de hecho esto todavía es ciencia ficción, no la tenemos hoy,
asumamos que la otra, aunque seamos religiosos, no estamos del todo seguros. Por eso es que lloramos en los funerales, porque no estamos del todo seguros. Si estuviéramos 100% seguros, estaríamos... Es como alguien se te va de viaje, estás alegre porque te va y está en el mejor lugar. Pero lloramos, no estamos del todo seguros. Entonces, esta, si quieren, es la única, ahorita, la que realmente tenemos esta trascendencia, la de dejar ideas o obras. Yo creo, parte de lo que él dice es que los economics variarían y las éticas cambiarían si uno piensa en función de eso. O sea, y solo imagínense, si yo voy a ser eterno en mis memes, yo en lugar de tratar de ser particularmente bueno, y yo quiero eternizarme, yo trataría de producir trabajo. O sea, posiblemente Manuel Ayabo hizo un esfuerzo muy, pues que es el resultado de todo esto, de decir, yo voy a construir algo que va a ayudar a transmitir todas estas ideas. Entonces, no, en lugar de ser particularmente buenos, si este es como funciona, no deberíamos de preocuparnos más o en pasar las ideas en las que creemos o en crear ideas. Y en esa jerarquía, por supuesto, un Ayn Rand, un Milton Friedman, los que crean las ideas son los grandes. Y los vemos como grandes. Y todavía les decimos, esa obra te eterniza. De alguna forma, somos conscientes de esto. Entonces, ¿cómo cambiaría la ética nuestra si esta es la única eternidad, inmortalidad a la que tenemos acceso? Deberíamos de... No la creemos. Si no, la estaríamos buscando de otra manera. No, esta sí esta es una. Esta es real. Vos tenés una idea y pasa. Eso yo creo que tal vez no te basta. A Borges sí, a vos tal vez no te basta. Pero imaginemos por un rato que esta es la única. ¿Cómo sería tu ética? ¿Qué es lo que deberíamos? ¿Cómo entiendo tu pregunta. Si no viviéramos para un mundo después de la vida y solo fuéramos como dejar nuestra inmortalidad solo fuera nada en base a memes, ¿cómo cambiaría la humanidad? ¿Cómo cambiaría la conducta? Ese puede contestar la Uno crisis. cuidaría más los memes. O sea, tendrías mucho cuidado con esos memes. Si es que te importan. Pero es que estamos asumiendo que uno quiere la inmortalidad porque solo esa opción hay. Entonces, asumimos que... Es un escenario hipotético. Pero bajo la premisa que sí querés ser inmortal. Sí. Bajo los memes. Claro. Entonces tienes que cuidar los memes. Al menos evitaría ser recordado por algo malo. Claro. O sea, como yo diría, yo no quisiera que me recordaran como Hitler. Pero a Hitler le importará ser recordado como cualquier cosa. Porque Hitler fue muy exitoso. Pero es personal, ¿verdad? No podemos cuestionar la preferencia personal. Yo no sé si cuidar los memes o el enfoque sería generar nuevos memes. Porque no sé si te recuerdan más por cuidar un meme o por generar un nuevo meme. No, yo digo cuidar la calidad. No mantenerlos todos conmigo, no. Cuidar la calidad de los memes que produzco. Ya. Bueno, en el paper está la idea de que puedes actuar en contra de tu creador y tener la capacidad de generar sus propios. Yo creo que ahí ese es el punto, Hitler fue muy inmortal, al final de cuentas va bien. Pero qué mal ser inmortal así. Bueno, eso es mi opinión. Parte de la pregunta es eficiente, el tema de la ética, pero yo no estoy seguro de si él quería ser recordado así. Él quería ser recordado por el Reich de 1000 años, no por el movimiento. Es que el concepto es la conciencia. La conciencia de la inmortalidad se pierde cuando se pierde el individuo. Entonces ya cuando el individuo no existe, si sea Hitler o sea quien sea, ya la conciencia de esa inmortalidad ya no existe. Entonces, en ese sentido y desde ese ángulo, ya es irrelevante. O sea, para mí, ya estás muerto, ya pasaste posiblemente de acuerdo a tus creencias a otra situación, otra instancia, pero tu conciencia como tal de la inmortalidad es irrelevante. Entonces, lo que es relevante es hacerlo mejor cuando podás, independientemente de tu inmortalidad o no. Entonces ahí ya estás soltando todo y ya no estás dependiendo, bueno, qué triste porque tal vez no voy a ser inmortal, o qué alegre porque voy a ser inmortal, pero eso es totalmente irrelevante porque ya tu conciencia en el momento de que desapareces. Entonces ahí hay otra pregunta. Pero estamos sobre esa hipótesis. La hipótesis de Rodrigo, si querés hacerlo y sabes que es la única forma y consecuentemente, ¿qué harías para que esa trascendencia? La respuesta que daría yo es que la inmortalidad en esa instancia no me interesa hacer bien las cosas, no porque voy a tener un meme que se va a replicar o que no se va a replicar, sino que porque estoy cumpliendo mi propia existencia. Y el cumplir mi propia existencia posiblemente me va a dar un incentivo mucho mayor que estar buscando la inmortalidad. Cuando yo soy yo, cuando soy auténtico, y no trato de estar buscando que porque tal vez aquellos van a decir o porque mis memes, etc., sino que se es lo que se es.
independientemente de todas las cosas, eventualmente si se está haciendo lo mejor, entonces eso ya tendrá otros resultados. Es una perspectiva diferente. Lo difícil es que creo que han sido tan, o sea, tal vez Hitler su intención original era una y el efecto es otro, pero como bien dice el artículo, Darwin dijo una cosa y la gente cree que dijo otra. Al final de cuentas, ahí es donde te vuelves inmortal en lo que la gente cree. Que lo que querías hacer es otra historia, pero puede ser que han sido tan exitosos en inmortalizarse buenos y malos. Entonces, podría ser un estímulo para hacer las cosas muy mal. Es que hay mutación, hay mutación de los memes. Ahí está la mutación de los memes. Los memes pueden mutar. Tu meme puede ser muy bueno, pero eventualmente, dependiendo en qué terreno caiga, puede ser que ese meme mute. Y entonces vas a ser inmortal no por lo que hiciste, sino que por lo que creyeron que querían ser. Y entonces ya tu meme ya va a ser, bueno, ese no hubiera sido el que hubiera metido. Es lo mismo que se inmortaliza, que son otros que lo inmortalizan. Quisiera generalizar un poco la pregunta de Rodrigo, porque se me hace interesante y vuelvo a jalar otra vez al tema este que se habla de preferencia temporal, porque creo que el escenario que planteaste es un escenario bajo el supuesto que sí hay inmortalidad, pero a través de memes que yo genero. Entonces es un escenario, y tu pregunta era cuál era el cambio en términos de ética y valores. Yo creo que ese es un escenario interesante porque la inmortalidad depende de mí, o sea, del individuo. Si lo contrastas con otros escenarios, por ejemplo el escenario religioso, la inmortalidad es a pesar de mí, o sea, ya la tengo, quiera o no la tenga, ¿verdad? O sea, los que creen en una vida después de esta, o sea, la inmortalidad no me la gané ni me la dieron, sino ya la tengo, ¿verdad? La quiero o no la quiera. Que un poco lo que tal vez decía Luis, que cuál es la diferencia entre decir la inmortalidad me la tengo que ganar yo, y no es fácil porque es simplemente proponer memes, o la inmortalidad me la merezco yo y ya la tengo yo. O sea que el tema, digamos, si te dicen, un poco lo decía Nicolás, del Estado tal vez benefactor, o se lo vas a tirar a los jóvenes y que te lo paguen. ¿Qué pasa si se genera una revolución en la ciencia donde se pueda aumentar la expectativa de vida o lo que sea? Y algunos dicen, bueno, que me lo pague alguien, yo quiero ser inmortal. Creo que esa es una ética muy diferente a decir, si quiero ser inmortal me lo tengo que ganar yo, ¿verdad? Porque yo tengo que proponer mis memes y los demás deciden si los aceptan o no los aceptan. Entonces yo creo que precisamente esa es la ética que por eso lo asocio mucho con Keynes, porque en el caso de Keynes, si ustedes se dan cuenta, la sociedad victoriana premiaba mucho el ahorro y la visión de largo plazo, y la visión de si alguien quiere tener un buen futuro, tiene que ganárselo, tiene que trabajar, tiene que ahorrar y después va a gozar de eso. Viene Keynes y cambia la perspectiva de alguna forma de decir, no, todos pueden ser inmortales, trabajen o no trabajen, no te lo tienes que ganar. O sea, el gobierno puede generar riqueza y el gobierno puede mantener a todos. Entonces te cambia la percepción y la gente deja de ahorrar. O sea, es un cambio de ética, donde ya no necesito ahorrar, alguien más me lo va a hacer. O sea, la inmortalidad me la está dando alguien más. Entonces, yo creo que en tu pregunta es una ética desde el punto de vista más general, que es yo me la tengo que ganar. Y es una cuestión individual. A la otra, que es alguien me la tiene que dar, yo la merezco, o alguien ya me la dio y yo no la pedí, ¿verdad? Ahora Borges plantea algo distinto, porque no es como yo quiero inmortalizar. De hecho, él habla que ya no habría nombres de los autores de los grandes poemas o de los relatos, sino que es algo más general, más universal. Sí. Del poeta anónimo que menciona sus cuentos, por ejemplo. Claro, un tema interesantísimo de Borges es que él ya está hecho. Para esa edad era famosísimo, o sea, él ya era inmortal con nombre y apellido y todo. Él sí está haciendo ese ejercicio de quitarse el yo, de decir lo que importa es contribuir a la sociedad aunque no se acuerden de mí. Por supuesto, hoy estamos hablando de él en un tema que paralelo junto con Dawkins y lo mencionamos por nombre, o sea, él ya es inmortal con nombre, pero él está hablando fulanito de tal, una frase ahí que yo hasta no lo usamos en Guatemala, ¿verdad? Más vale perderlo que encontrarlo, digamos. Él no sabe quién inventó esa frase, pero alguien la contribuyó a la... Entonces él está diciendo, ya no es tan importante que se me recuerde, inclusive con nombre, pero que yo contribuí a algo. Y sí, creo que la gente se muere satisfecha de decir, hice esto, inventé tal, contribuía, y tal vez... No, pero... Y si no se acuerdan ahorita, y si todavía se acuerdan de ti en las siguientes 2 generaciones, a la mayor parte de nosotros, aunque hagas algo, en 10 ya no se acuerdan. O sea, pero si nos referimos a la persona como un ente vivo, de inmortalidad, a como lo está tratando de explicar Borges ahí, estamos inmortalizando su nombre o su obra, pero no a la persona. La persona como tal ya no existe. Exacto. Entonces, son dos cosas distintas. Pero sí existe, o sea, según lo que dice Borges, sí existe. No, pero ese es el Es que es inmortal desde el punto de vista que estás hablando de Borges.
Pero Felipe de los Palotes, que nació a la par de él, No, ¿quién pero se recuerda de Felipe? inmortalizo su nombre o su obra, no a la persona. La persona dejó de existir. Pero Es que él esa dice, es la visión- él dice la visión que que sí. tiene. O sea, que él dice que la persona está en la obra. O sea, No, mientras- es la interpretación que le damos a la obra que él escribió. Nadie sabe exactamente con qué interés y todas son interpretaciones de lo que creemos que él estaba pensando cuando lo estuvo haciendo. No es él. Ese es el riesgo. Pero no es él. Pero esa es la inmortalidad que se le está asumiendo que nosotros estamos queriendo transmitirle a ese personaje. Sobre mi punto de vista es lo inmortal desde mi perspectiva es a un ente como tal. Es personal. La inmortalidad aquí lo hacemos a sus obras, a su nombre, a sus acciones, pero no al individuo. El individuo dejó de existir. Pero si te das cuenta es curioso porque la inmortalidad, como pasar todas tus ideas a una computadora, tampoco es la otra inmortalidad que decís vos, porque no sos la persona la que queda ahí. Ya no es. Es correcto. Por eso hay que analizar muy. Es como cuando pensábamos también en un poquito de la lista de la teletransportación. Cuando estás hablando de teletransportación y las tesis que hay ahora es lo que estás haciendo es que estás haciendo una copia de tu ADN y todo lo demás que lo puedes replicar acá. Pero ya no son lo mismo, ya sos una copia. ¿Y qué te va a evitar de que te pueden replicar al punto B, te repliquen al C, D, Z, S de todos los demás? ¿Quién va a controlar ese tipo de situaciones? Es que ahí está el punto de la conciencia. La conciencia de hacer. Yo sé, la diferencia es entonces la que conciencia estés consciente de de que seguís siendo Borges o estás dispuesto a leer. Hoy por hoy, posiblemente para nuestra generación, tengo malas noticias, yo creo que ni este, que es más joven, nos vamos a poder los slices y sobrevivir. Tal vez Juan Carlos, ¿verdad? O sea que nosotros deberíamos de pensar en este tipo de escenarios. Tal vez sí va a haber algo tecnológico y eso va a modificar, por supuesto, el landscape de la situación, ¿verdad? Algo que no era necesariamente lo que estaba diciendo Luis, pero creo que es interesante, quiero agregar más a esta ética de este mundo. Lo menciona Dawkins bastante. Se dan cuenta que el cerebro no es, así como recibimos genes y los pasamos, no somos aquel filtro totalmente eficiente de los memes, porque si de chiquito los metieron miedo a ta. Nací en una cultura musulmana, por ejemplo, y me dijeron la mujer no puede trabajar, la mujer no puede manejar, la mujer no puede... pues estoy diciendo a las mujeres. Pero hay más gente de lado izquierdo. Y creo que así es la realidad. Entonces, no somos los más eficientes. Vemos religiones que se contradicen, mi argumento de siempre, ¿no? Si alguien es ateo es más fácil, pero si son dos religiones, que una se contradice a otra, tenemos 2000 años de humanos. Uno de los dos está equivocado, porque este dice el otro está equivocado. Tenemos 2000 años de humanos que se han pasado un modelo equivocado de la realidad. O sea, el cerebro no es el más eficiente para pasar la realidad. Y va amarrado de otro montón de cosas. Pecado, cuestionar la fe. Miedo al infierno. Te ponen todas esas cosas y al final uno es un paquete que no logra superarse tanto. O sea, al final uno pasa memes que no necesariamente son por lo menos no son un modelo de la realidad. Eso es algo que perdona que te interrumpa, pero algo que me llamó la atención de la idea de los memes es que creo que la parte de ciencia, la mezcla, no sé, yo leo a un autor y adquiero sus ideas, entonces estoy adquiriendo como un meme, pero a mí me suena más que la idea es medio mística, medio que lo acepto porque sí, que realmente dice que uno niega la evidencia o no busca la evidencia para no tener que tener ese problema. Esa es una solución fácil, la idea de los memes. Sí. Pero la ciencia podría ser en un momento dado una forma que destruye los memes. O sea, que un mundo más científico dependería menos. Va a destruir los memes, digamos. Cuando ya ves DNA y ves otras explicaciones de la vida, pueden destruir en algunas gentes la creencia en otras cosas más místicas. Pero la pregunta es, ¿se están transformando esos memes o están destruyendo los memes y ahora ya no son memes sino que es conocimiento? Es que no hay diferencia. Memes y conocimiento no se contradicen. Lo único que quisiera tal vez tener algunas ideas con respecto a los memes. Me parece, en términos generales, que el concepto de memes habría que alinearlo con la semiótica. ¿Con cuatro? Semiótica. ¿Con la qué? Semiótica. Que incluye, naturalmente, además de los signos, su significado, también la creación de nuevos signos. Entonces, ya tenés, a través de la semiótica,
una herramienta que te vincula la transmisión de esa información por medio del lenguaje, que pudiera decirse en ese contexto general de los memes que viene de una corriente evolucionista, pero adicionalmente le incluís la acción del individuo que crea esos nuevos símbolos, esos nuevos lenguajes, esas nuevas maneras. Entonces ya podés tener una herramienta que va más allá de la simple descripción del fenómeno, es decir, la transmisión de los memes, a una explicación más rica que incluye ya una herramienta que te indica cómo la información se genera y cómo se transmite a través de sus mecanismos. Pero es solamente para... Página 8, línea 25-27. Dawkins. Dice, Ferragamo include regard an organized church with its architecture, rituals, law, music, art, and written tradition as adapted stable set mutually assisting members. Y ahí tenés pura semiótica, porque no hay nada más semiótico que irte a parar una catedral de estas llenas, saturadas de símbolos. Precisamente lo que le está diciendo es que una iglesia ha juntado arquitectura, símbolos, música, ley interna, rituales, y todos esos son memes que pueden ir acompañados o separados. O sea que yo creo que en ese sentido no nos contradice. Solo déjenme terminar. Si el humano no es el mejor, porque nosotros mismos, si luchamos por las ideas de la libertad y decimos toda esta gente que estudió en otra universidad donde los metieron y esos pobres, ¿verdad? Porque salieron pensando de esa forma, o sea, los cerebros automáticamente no entraron. Por eso no directamente. No. Entonces uno dice. Está hablando de Berkeley, ¿no? Entonces, uno diría, tal vez algo importante en esta misma ética que deberíamos de ser tremendamente, cada survival machine de los memes que recibe, uno debería tener esa ética de filtrarlos, analizarlos, ver la consistencia, y tal vez en la misma, y si se acuerdan, tratamos el tema de memes porque lo trajo a colación Michael Strong, y traerlo a una discusión donde lo que se persigue es encontrar ese meme que modela y realmente modela la realidad, y donde no vemos consistencia, es integridad intelectual de decir, uno de estos memes está mal, y ese trabajo nuestro de cada uno es decir, está mal, o cuál me creo yo, y eso lo apoyo. Pero sí deberíamos, creo yo, una ética de este mundo, que no lo tiro a la mesa, es que si es así, y los memes son lo que pasamos, y yo de cada meme que recibo debería tener esa integridad ética, de ser responsable de cómo lo recibo, cómo los regreso, cómo los veo frescos, de nuevo, y los paso. Pero tenemos el tiempo para eso, porque eso sería como actuar siempre racionalmente, sin emoción. La emoción por ahí dice, bueno, para esto tengo tiempo de analizarlo y esto lo decido rápidamente, con un proceso emotivo. Pero hay cosas que, digamos, no volvemos a analizar, sino que simplemente las copiamos porque no tenemos tiempo o porque no tenemos ganas. Pero de hecho ahí, digamos, habría una precondición, y es que haya competencia, que haya libre competencia de memes, para que no se privilegien artificialmente algunos. La otra cosa es, estoy pensando en José Luis Orihuela, que vino a dar una serie de conferencias sobre redes sociales, y él decía que, voy a tratar de acordarme exactamente, la idea es que en redes sociales somos curadores de ideas, y yo diría curadores de memes. Cada vez que reproducimos una caricatura que habla de que todo lo que el gobierno da se lo ha quitado a alguien más, nosotros hacemos esa elección racional de este meme vale la pena y vale la pena distribuirlo. Este meme debe prevalecer sobre los memes que dicen lo contrario. Y cuando nosotros hacemos copy-paste o compartir de ese meme, actuamos como curadores y como reproductores de memes emotivamente, porque sí, emotivamente y racionalmente, porque yo no voy a reproducir una caricatura que diga lo contrario. Pero para eso uno tiene que estar consciente de eso. Digamos, hace poco un profesor de psicología dio una charla que decía así como, ay, si la niña está haciendo un pastel de no sé qué y lo hizo en un sartén, en un molde cuadrado.
Y va con su mamá y le pregunta, y le dicen, ¿por qué lo haces en un molde cuadrado? Porque mi mamá lo hace en un molde cuadrado. Okay. Va con la mamá, ¿por qué lo hace usted en un molde cuadrado? Porque mi mamá lo hace en un molde cuadrado. Entonces va con la abuela y le pregunta, ¿por qué lo hace en un molde cuadrado? Porque en mi horno nunca había un molde redondo. Entonces, o sea, y la niña creyó que este pastel solo se puede hacer en un molde cuadrado, cuando lo pudo haber hecho en cualquier molde. Lo que pasa es que la abuelita en ese momento no le cabía en el horno un molde redondo de cualquier otra forma. Entonces, ¿cómo sé yo que esta conducta viene de un meme pasado de otra generación? ¿A qué hora me pongo a analizar cada aspecto de mi conducta, o a qué horas soy consciente de que hay aspectos de mi conducta que pude haber modificado porque era un meme heredado de otra generación? Porque hay cosas que sí vale la pena pensar y cosas que no vale la pena pensar. Es decir, yo no me voy a poner a pensar en si el molde cuadrado o redondo, pero cuando un estudiante me recomienda un libro para leer durante las vacaciones, eso sí lo pienso, y lo hago bien racional. Igual que la simpleza de caricatura, esa también la pienso bien racional, pero hay cosas que valen la pena y cosas que no valen la pena. Pero eso es desde el punto de vista de cada individuo en lo personal. Porque si fueras un chef, vos sí podrías, atención, en que el molde sea redondo, sea cuadrado. Es bien personal. Entonces, ¿cómo construir sociedad encima de eso? Porque aquí estamos hablando de la construcción o deconstrucción de tradiciones. ¿Sí? Porque si es bien personal, pues para un chef le importa esta cuestión, pero para un intelectual le importa qué libros leer, y para otros todavía otras cuestiones. ¿Sí? Es bastante interesante lo que acabas de plantear. La cosa es que los memes que podemos, tradiciones serían una especie de memes. ¿Sí? Si vemos en la página 10, bueno, está hablando de la línea 23, 24, 25. What we have not previously considered is that a cultural trait might have evolved in the way that it has because it is advantageous to itself. Entonces las tradiciones que vemos pueden tener una cierta razón de ser. Y si todas las sociedades que vemos tienen la misma tradición, entonces es que ha surgido, sobre todo porque surgieron en diferentes culturas que antes no eran tan interconectadas como la son generalmente hoy. Entonces eso nos haría sospechar que hay alguna racionalidad acumulada detrás de esas tradiciones. Y entonces se vuelve un argumento bastante conservador y no liberal. Conservador en el sentido, cuidado con, en el sentido de Edmund Burke, cuidado con las tradiciones que vamos a votar, porque no sabemos qué tradiciones vienen después, y por lo menos hemos llegado a donde estamos hoy con las tradiciones que tenemos. Yo tengo una duda, porque cuando hablas de la idea de los memes, y si los tengo que filtrar voluntariamente, creo que el efecto al final es un acumulado de esa decisión, filtro o no filtro, paso o no paso, y eso crea costumbres, y crea grupos, y crea rasgos. Pero en el momento en el que yo me pongo a filtrar un meme, digamos, para mí eso deja de ser un meme, porque yo entendí que el meme tiene la función de, como decía Flor, de ser muy eficiente, y me quité el problema. ¿Qué hay después de la vida? No sé, me dicen hay una vida eterna, gracias, me resolvieron el problema. O sea, ¿cómo puede haber esa humildad intelectual cuando yo lo que cabalmente no quiero tener que pensar? Yo creo que en el momento que pienso, será, no será, buscar evidencias, tratar de probarlo, estoy destruyéndome, o sea, no estoy pasando. Y pasas otro. Pues no sé si pasó otro, simplemente lo pulverizo y se acabó, pero ya no cumple la característica de meme. Ahorita que están hablando de eso, me vino a la mente un libro de Tipping Point, que ahí menciona en una parte un experimento que hacen en una universidad, que ponen dos vehículos iguales, último modelo, y uno lo ponen en un barrio de los más salvajes y el otro lo ponen en un barrio de lujo, ¿no? Entonces, el experimento es lo que le pasa a los carros. Al día siguiente, el carro que pusieron en el barrio salvaje está hecho pedazos. Y pasan 8 días y el otro carro está intacto. Pero ellos van, y la otra parte del experimento es, le rompen un cristal al carro que está puesto en este barrio, y le sucede lo mismo en el mismo tiempo, y lo hacen pedazos. Entonces, de ahí sale el mensaje que genera una ventana rota, ¿no? Y entonces, que cuando ves esos edificios que tienen un montón, dice uno, prueba puntería para terminar de destruirlo. Esto fue analizado psicológicamente. En el metro de Nueva York lograron hacer algunas mejoras en base a quitar los grafitis
de los vagones. Entonces, vos decís cuál es el meme ahí al romper el vidrio. Sigámoslo destruyendo. Y cuando comenzaron a poner pulcros los vagones en el metro, notaron que disminuyó la delincuencia dentro del metro también. Entonces, es otra cosa interesante, ¿no? ¿Cuáles son los memes en estas circunstancias? ¿Quién los sembró? ¿De dónde salieron? La imitación. El meme es imitación. Ajá, claro, ¿y eso quiere decir? El meme es imitación. ¿Y eso quiere decir? Se está imitando el comportamiento que tiene su propio mecanismo de retroalimentación que genera ese caos. Pero eso es lo que no se cae, que es un proceso largo, ¿verdad? Que puede llevar miles de prueba y error. O sea, se quedan los que funcionan, se van descartando los que no, se rescatan algunos porque se vio que a lo mejor sí funcionaban, pero es un proceso perpetuo de pero funcionan para bien o para el mal. punto al que quería llegar era el punto que mencionaba ya, el punto de la importancia de las tradiciones, los ritos y naturalmente las instituciones y la cultura. Entonces ahí es donde existe un asidero macro para que este tipo de replicadores imitativos puedan desarrollarse, y que fue una conversación que ya tuvimos anteriormente, el tema del common law contra nuestro Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la parte institucional es un entorno importantísimo para todo este tipo de procesos sociales que se dan en nuestro entorno. Entonces ahí ya entra el tema también de la ética, este tipo de ética, la ética protestante, la ética católica, la musulmana, en fin, toda una serie de factores que ya se van entrelazando y que crean universos o espacios bastante complejos de analizar. Y un tema es la replicación, pero además de la replicación habrá otros temas más asociados, las instituciones, la acción humana, etcétera, modelos, pensamientos, en fin. Yo sí coincido con la idea de Luis de Hayek, porque por ejemplo, si se recuerdan, se parqueó un poco el desarrollo de conocimiento durante el oscurantismo, digamos, en la Edad Media, y hasta que vino, y eso por sí es ineficiente económicamente, vino el Renacimiento, que fue romper con esos memes que, si querés, venían, muchos de esos venían por tradición. El Renacimiento rompió con eso y se dio un boom, inclusive económico. Yo veo ya difícil que podamos, aunque hay movimientos a veces muy fundamentalistas, veo muy difícil que se pueda sostener un país. De hecho, los países más fundamentalistas que se logran sostener así es porque económicamente es medio artificial cómo se sostiene su economía. Para ponerlo en claro, es difícil sostener hoy un país que tiene que ser autosuficiente si la mitad de la población femenina no trabaja. O sea, no se sostendría ese país. Entonces solo son aquellos casos artificiales. Entonces el Renacimiento rompió con la tradición, tomó 500 años, tomó más de 1500 años, pero ves que se rompe con eso y surge un cambio y aparecen otras formas de pensar, te liberan tal vez de algunas tradiciones que no eran un modelo correcto de la realidad y ahora son más eficientes. Va a ser bien difícil regresar, toma muchos miles de años, sí. Yo quería hacer una asignación, una acotación. Creo que era Antonio quien estaba hablando de seleccionar los memes y de que si los clasificábamos y los veíamos. Creo que en nuestro medio sí hay quien se dedique a estar haciendo eso y que inconscientemente hemos recibido sus bombardeos. Me parece que son los mercadólogos, todos esos que nos vienen, nos cambian, nos rompen esquemas, nos ven puntos. Sí, también estoy de acuerdo. Nos cambian los memes. Pero yo creo que nosotros estamos constantemente evaluándolos y cambiándolos. En algunos casos en toda, o sea, tal vez no conscientemente. Pero yo creo que sí, porque en el momento que yo encuentro a cualquier otra persona, por ejemplo, yo vine hoy aquí, ustedes están hablando de todo esto, me está cuestionando mi idea, ¿verdad? Y si yo comparto mis ideas y lo que yo creo y no sé qué, entonces también de cierta manera modifico el de los demás. Entonces yo no creo que estemos pasivamente con los mismos memes forever ahí guardaditos, sino que estamos constantemente confrontando los nuestros con los de los demás y haciendo pequeñas modificaciones tal vez, o unas muy radicales, depende de con quién nos encontremos, y lo seguimos haciendo pues, por todo el tiempo, porque si no, no seríamos humanos, creo, si nosotros estamos diciendo. Eso también depende del tipo de persona, porque pero como si uno es tradicional, uno es top. Yo creo que no eso necesariamente depende. nos pasa. La gente que está acostumbrada a que lo guíen
Esos simplemente van a escuchar los memes y, bueno, así es y sigo. Aquellas personas que están acostumbradas a cuestionarlo todo, le llega un meme, ¿por qué? Y entonces crea o modifica o cambia. Entonces es muy variado. Hay quienes les gusta que sean manipulados, otros les gusta manipular, otros les gusta descubrir, a otros les gusta inventar. ¿No será ese otro meme? El respeto a la autoridad y el que la autoridad el dice... video no se avanzó, que eso es un meme también enorme, y no va a pasar lecturas de todos los avances y aportes de la época medieval. Y ese es un contraste entre meme y gen, porque digamos, el gen hay una transmisión que uno no está consciente. Y qué tanto los memes, porque obviamente habrá una minoría de la población que tal vez transmite conscientemente un meme o frena un meme, pero qué tanto de todos los memes que hay es parecido a los genes que simplemente se transmiten. Sí, de forma inconsciente, sí. O sea, está transmitiendo esto y no sabemos por qué. ¿Verdad? Suena que de alguna manera, digamos, los genes se transmiten en función de la capacidad de adaptar el individuo al medio ambiente. Y de repente un gen que se estuvo transmitiendo durante mucho tiempo, si cambia el ambiente, deja de transmitirse ese y se empieza a transmitir otro. Si no es lo mismo con los memes, o sea, porque obviamente nosotros como que el meme lo identificamos como algo más racional, donde uno tiene un filtro y dice, esto no pasa. Pero ¿cuántos pasarán sin que nos demos cuenta? O sea, como los genes. Los genes. O sea, uno podría decir, yo me voy a casar con esta persona para genéticamente tratar, eso es una decisión tal vez muy racional, ¿verdad? Pero igual con los memes uno asume que hace eso, de decir, bueno, entonces este meme yo lo tomo, lo modifico y lo traspaso acá, y de repente la mayoría pasa sin que nos demos cuenta. El 90% de tu vida es subconsciente. Depende también del ambiente, porque digamos, ese día yo vine aquí y sabía que iba a cuestionar algunas cosas, pero es porque estamos en un ambiente académico, en una mesa socrática, o sea, viene con el paquete, pero si uno va, digamos, no sé, a una reunión familiar, que me voy a poner a cuestionar cómo se siente mi prima, tú no estás triste, no sé, como, o digamos, si cuando uno va a la iglesia, es como, o a practicar cualquier cosa de su fe, es una actitud un poco menos escéptica de cuestionar también el ambiente. Yo creo que en el artículo de Dawkins lo dice cabalmente, porque da la impresión que los memes, como los genes, nos condicionan, ¿no? O sea, los genes, yo quiero tirarme al séptimo piso, no puedo volar porque mi genética no me lo permite, y los memes hacen su parte culturalmente. Y él plantea la posibilidad de cambiar un meme como un acto de rebeldía, incluso, como algo donde me rebelo contra el creador, está en la última párrafo. Yo creo que hasta cierto punto lo que estamos diciendo de revisar, filtrarlos y hacer eso que estamos haciendo acá, no es tan común, es más como un acto rebelde de querer cuestionar la evidencia, pero la mayoría están controlados, digámoslo así, por sus propios memes, su cultura. Lo vincula con la idea popperiana, porque dice que si eso no pasa, no avanza la ciencia, no hay como que la lectura, claro, la lectura que yo hice con la asociación de Popper es eso, que dice, ¿por qué lo menciona Popper? Digo, ¿qué tiene que ver acá? Si permanecemos completamente estáticos, no habría avance en la ciencia, no habría necesario los verlos. Y ahora planteando Dawkins que los memes van contra los chinos, Está haciendo una analogía, creo yo. Un poco. Porque creo que él dice que los genes no tienen posibilidad de escaparse del dilema prisionero. Siempre piensan en el corto plazo, que es mientras el ser humano sí tiene capacidad de pensar en sus intereses egoístas a largo plazo. Y ahí es donde construyen los memes. Sí. Yo creo que tiene que ser un esfuerzo no de uno, sino social e intertemporal. Entonces me recuerda mucho de la literatura de North, porque surgen las instituciones, que son precisamente para restringir un poco de nuestro actuar hoy en beneficio de todos. Mañana, no sé. Yo creo que sí, yo creo que hace una analogía en algún momento de gen y meme, pero ahí es un punto que no estoy muy de acuerdo, sería en la página 7. En la página 7, en la línea 30, buenísimo esto de las líneas. Lo hice en Word, le puse las líneas, pero sí sirve. Se pone ahí. Hay una opción ahí que lo aquí el contexto es que está hablando de que los genes de ninguna forma son determinísticos, o sea que no están simplemente en la página 7, la línea 30.
O sea, el contexto ahí antes de la línea 30 es que está diciendo los genes no son determinísticos, no es que simplemente nos van a fijar el comportamiento. Pero aquí en la 30 dice, pero es conveniente pensar en los memes de la misma forma, pero el 31 es importante. In both cases, the idea of purpose is only a metaphor. O sea, lo que está diciendo acá, no sé si alguno ha leído el libro, pero él tiene, o sea, un contraste fuerte diciendo que hay una creencia como que el gen determina cómo se comporta uno y que la estructura genética es lo que hace que yo me comporte de cierta forma y tengo un gen del alcoholismo y tengo un gen de no sé qué. Él dice eso no es cierto y hace una metáfora de Andrómeda. Él dice los genes es como que algunas personas de Andrómeda estén tratando de comunicarse con la Tierra y mandan señales, pero esa señal tiene un rezago de 400 años. Entonces lo que dice así son los genes, o sea, tienen cierta carga de información, pero o sea, es simplemente una información que está ahí, pero no es que esté determinando el actuar cada momento. Pero ahí mi duda es con los memes, si los memes es igual, o sea, porque como él está haciendo la analogía de gen y meme, como que suena que el meme simplemente es relativamente pasivo como el gen, que tiene cierta información y que uno lo pudiera filtrar. Pero si habla de que el gen es selfish, no en términos de que trata de conservarse, y habla del selfish meme, ¿no? O sea, como que los memes tienen cierta tendencia a permanecer. Sí, tal vez mi duda era que qué te condiciona más